cada mañana, cada día, en cada reunión. Días hermosos, Señor, realmente en este día maravilloso para poder venir a alabar y exaltar su nombre. Así que, amados hermanos, aliente su corazón en esta mañana. Dele gracias a Dios porque Él está aquí. Su presencia es lo más precioso, su presencia se puede sentir. Es tu Espíritu Santo el que nos ministra. Todos dependemos de ti, Señor. Tú eres el actor real, principal de la obra, de tu iglesia, de nuestras vidas. Que tú, Señor, en esta mañana puedas realmente obrar en cada vida, en cada corazón. Y que tu palabra traiga aliento, Señor, traiga fortaleza. La palabra de Dios es esa semilla, hermano, que nosotros debemos recibirla en el corazón para que realmente pueda germinar. Y germina cuando alguien la cree, cuando yo tomo la palabra, cuando yo la recibo en mi espíritu y le creo a Dios, más allá de todo lo que pueda acontecer, más allá de todo lo negativo, más allá de lo que yo pueda estar viendo en lo natural, hay un Dios poderoso que es sobrenatural. Por eso el Señor dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, que nuestro Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso no tiene nada que ver el Evangelio de Cristo con una religión, sino con el poder de Dios, que actúa en la fe de los hijos de Dios. Y eso quiero hablarte en esta mañana que el Señor traía a mi corazón. Vaya al libro de Habacuc, capítulo 2. Uno de los profetas menores, Habacuc, bendito sea Dios, tu presencia, tu palabra. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú bendigas a mis hermanos, a los que no pudieron llegar. Bendícele, Señor, aquí en Punta Alta, también en Bahía Blanca, Señor, en Montehermoso. Bendice las familias de Montehermoso, Señor, allí en De la Garma, pasando Tres Arroyos. Sean bendecidos, Señor, por tu palabra. En Pigüé, Señor, bendice cada hermano en Mar del Plata, Padre, donde lleguen, Señor, aleluya, puedan realmente recibir tu fuerza, tu bendición, tu fortaleza, Padre, porque para eso tú dejaste tu palabra. Tu palabra es poderosa, viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de doble filo. El libro de Habacuc, capítulo 2, dice de esta manera, cuando lo tengan me dicen amén. Gracias te damos, Dios, porque tú eres poderoso, porque tú eres real, porque tú estás aquí, Señor. Y tu presencia, Padre, es lo más importante. Capítulo 2, versículo 1. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en esta mañana en este lugar. Dice de esta manera: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión, la promesa, tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén y amén. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu promesa, Señor. En mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Sobre la verdad, sobre la palabra. Qué hermoso está hablando, hermano, de la palabra de Dios. El que la leyera, aunque tardare, sin duda vendrá, porque Dios, aleluya, obrará, cumplirá su propósito, su palabra se cumplirá, aleluya. Él es fiel, Él es verdadero y Él dice en su palabra que todo lo que quiso, Él lo hizo y así lo hará. Nosotros debemos creerle a Dios. Debemos tomarnos de la palabra, aunque vea, Señor, aunque no vea nada, pero en la visión, en el Espíritu, yo te creo, Señor. Sé que lo veré. Me voy a mover en fe, Señor, porque el justo
por la fe vivirá. La fe en el Señor, la fe en su palabra. Hermanos amados, el Señor siempre, hermano, nos va a hablar a través de la palabra. Es la profecía mayor. Es verdaderamente aquello donde nosotros debemos poner nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra fe. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, por escudriñar la palabra de Dios. Es el que te trae aliento, el que te trae esperanza, el que te anima, el que te fortalece, el que nos enseña a través de las Escrituras, hermano, aquellos hombres que tuvieron que pasar por momentos de crisis, pero aún tenían la promesa guardada en su corazón. Y esa promesa, hermano, se cumplió. Por eso realmente debemos meditar y darle gracias a Dios, que más allá de toda circunstancia, Señor, está, Señor, lo que tú has dicho. Y yo he creído en ti. Aunque muchos, Señor, descrean, aunque muchos se olviden de tu palabra, aunque muchos, Dios mío, se arrepientan, se vuelvan atrás, yo seguiré adelante, Dios mío. Yo he confiado en ti, Padre, tu palabra se cumplirá. Dice el Salmo 138, versículo 8, de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. Eso es palabra de Dios. También Dios envía a su pueblo, a sus hijos, a profetizar, a declarar la palabra de Dios, como está escrito, Señor. Sé, Padre Santo, que vendrá, porque tú, Señor, no mientes, porque tú eres bueno, porque me enseña la palabra de Dios a aquellos que esperaron, más allá de los procesos, más allá de las injusticias, Señor, pero realmente confiaron en ti, obtuvieron la promesa. Y eso, hermano, lo que es el evangelio realmente. El evangelio no es un camino de rosas, es un camino arduo, es un camino difícil, porque realmente debemos avanzar y muchas veces se hace pesado, pero el poder de Dios, el Espíritu de Dios está para empujarte, está para elevarte, está para alentarte y para decirte en esta mañana: sigue avanzando, sigue caminando, aleluya, porque llegarás a la meta de mi mano. Dios hará que tú recibas la promesa que Él te ha hecho un día, aleluya. No te desentiendas de la visión, de la promesa, de la palabra, de lo profético, de lo que Dios un día te ha hablado. Recibe la promesa, activa la promesa. ¿Cómo? Declarándola, soltando la palabra, creyéndole, sabiendo que Él da vida a los muertos, el que llama las cosas que no son como si fuesen, porque creyó, aleluya, le fue contado por justicia a Abraham, el padre de la fe. Porque le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, viéndose él como muerto casi de 100 años y su mujer era estéril, pero sin embargo le creyó a la palabra, le creyó al Señor, aleluya, y le fue contado por justicia. Capítulo 4 de Romanos, versículo 17 al 19, léalo en su casa, es palabra de Dios. Eso es lo que hace el Señor. A eso nos llamó, hermano, a impulsarnos, a elevarnos a un nivel mayor, pero no significa que tengas que pasar dificultades y procesos y que el enemigo venga y te traiga oposición, pero ahí está la fe, ahí está realmente, hermano, aquellos que le han creído a Dios. Por eso estamos en esta mañana en la casa de aquel que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe, aquel que nos impulsa a decir: sigue adelante, no temas, yo estoy contigo. Yo te redimí, yo te lo prometí, yo lo cumpliré. No mires a tu alrededor, míralo a aquel hermano que te prometió. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 37, que dice que estaba Jacob en Canaán y estaban sus hijos, pero dice que él amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Ya era un hombre ya mayor, avanzado en edad, y él se encariñó y lo apreciaba de tal manera que le hizo una túnica de colores. Y dice que José tuvo un sueño en el versículo 5, 6, y dice que él se despierta. Ya los hermanos lo aborrecían porque era el preferido del padre. Imagínense cuando él le declara el sueño. Conocemos la historia de José. Y dice que aún más lo aborrecían. Y cuenta la historia en el versículo 37, 39 y 40, que fue vendido por sus hermanos. Lo querían matar primero. Pero él hizo algo. Él confesó el sueño. Él declaró el sueño. Hermano, usted no tenga temor de hablar.
¿Quién podrá levantarse contra su vida cuando Dios te dio la profecía, te dio una visión, te dio un sueño? ¿Por qué andaré yo escondido, temeroso, cuando yo realmente sé que de mi Dios? Mi Padre no miente. Y él se levantó y dijo, tuve un sueño. Y le contó sobre las espigas y que la de él estaba derecha, fortalecida, y las demás dice que se inclinaban hacia él. Uy, los hermanos empezaron, pero vos vas a enseñorear sobre nosotros. Nosotros nos vamos a inclinar hacia ti. ¿Pero qué te pasa? Más lo aborrecían. Pues vuelve a tener otro sueño y le vuelve a decir que la luna, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Aún su padre dudaba de él. ¿Qué sueño es este que has tenido? Pero sin embargo él se afirmó. Él realmente le creyó a Dios. Y más allá de todo lo que tuvo que pasar, se sostuvo. Se sostuvo en aquel que vino y le mostró lo que había de hacer. Cuando tengas problemas, cuando pases injusticias, apóyate en la palabra. Apóyate en lo que Dios dice de tu vida. Apóyate en la promesa que Dios ya estableció para tu vida y para todos aquellos que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios real. La palabra es para ti, la palabra es para mí, las promesas de Dios es para la iglesia, la promesa de Dios es para aquel que verdaderamente le cree, la recibe, la toma, aleluya. Esa promesa se cumplirá en tu vida, porque Dios ya lo determinó. Esto es para los obedientes, para los valientes, porque también tu fe tiene que ser probada, mi fe tiene que ser probada. Dios es fiel, también espera fidelidad de nosotros. Cómo actuamos, cómo hablamos cuando estamos en problema, en injusticia, si renegamos de Dios, si nos quejamos, si murmuramos o si verdaderamente seguimos diciendo, yo sé, Señor, que voy a ver lo que me prometiste. Yo voy a ver tu gloria, Señor. Señor, yo sé que tú no me has mentido, no importa que no esté viendo nada. Yo sé, Dios mío, que voy a alcanzar, aleluya, lo que tú ya me has dicho, Padre. Eso, hermano, eso es lo que realmente hace el Señor. Aunque tarde, aunque no veas nada, aunque veas injusticia, vos apoyate en la promesa de Dios, apoyate en la palabra, porque eso va a hacer, aleluya, que el infierno tiemble y que tú recibas, aleluya, la bendición que Dios tiene preparada para tu vida y para tu familia. El capítulo 41 sigue diciendo la historia después que es sacado de la cárcel y es puesto a gobernar. Dice que el Señor trastorna al faraón y de los que estaban ahí, de sus adivinos, brujos, dice que no había nadie que le pueda interpretar el sueño que le había tenido. Entonces ahí uno que estaba en la cárcel, el copero se acordó y le dijo, en la cárcel hay un muchacho hebreo y él realmente nos interpretó tal cual nosotros soñamos, el panadero y yo. Lo mandaron a llamar, dice el versículo 14, apresuradamente fue afeitado, bañado y presentado delante del faraón. ¿Sabe que cuando el faraón le dice el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas y de las espigas menudas, él le interpreta por medio del Espíritu Santo lo que Dios le estaba diciendo? Que él tenía que prepararse porque venían 7 años de bendición, 7 años de abundancia, pero también después venían 7 años, hermano, de hambruna en toda la tierra, en todo el territorio, y que muchos, si él realmente obedecía y hacía lo que él le estaba diciendo, porque José tenía la gracia, tenía el favor, tenía la sabiduría de Dios. De tal manera que él le dice lo que debería hacer, que busque un hombre, un principal de ahí, de su tierra, de su pueblo, y que haga asilo y que todo lo que cosechen lo pongan ahí, lo guarden para el tiempo de la sequía. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué sabiduría, Señor, tenía José! De tal manera, dice el versículo 38 del capítulo 41, que el faraón, cuando lo escucha, dice que le dice a todos sus generales, sus príncipes, ¿dónde encontraremos otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! Hermano, habían pasado 13 años injustamente preso, mal acusado, vendido por sus hermanos.
escarnecido, sacado de su tierra, de sus padres. Pero sin embargo, él se mantuvo íntegro. Por eso el Espíritu de Dios estaba con él. No importa lo que estés pasando, aunque llores, aunque haya injusticia sobre tu vida. Oh, Ramacandalaya, asegúrate que el Espíritu de Dios esté sobre tu vida. Es lo más importante, hermano, que la gloria del Señor se manifieste en tu vida. Y fue puesto como gobernador. Después de mí estarás tú, le dijo. Pero por sobre ti solamente yo estaré, le dijo el faraón. ¡Qué tremendo! Hermano, 13 años tuvo que esperar. ¿Sabe qué me impacta? En el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice que él era el encargado de atender a todos los que venían para entregarle lo que ellos necesitaban, el trigo, lo que ellos tenían ya guardado, almacenado. Y entre eso entran sus hermanos. Y él los reconoce. Pero sus hermanos no lo habían conocido a José. Y cuando él los ve, se acordó del sueño. Eso hace Dios, hermano. Va a traerte a memoria un día, Dios, lo que te mostró hace un tiempo. Pero si tú perseveras, si tú le sigues creyendo, eso se cumplirá. Y lo verás con tus ojos. Lo verás. Una de las cosas que hace el diablo, muchas veces vienen y aún usa cristianos. No declares esto. No, viste que hay mucha envidia. Me importa nada a mí. Yo sé que mi Padre cumplirá su propósito. Mis hijos, mis nietos te servirán a ti, Padre. Que lo escuche el mismo infierno. Mis hijos, mi generación, aleluya, servirán al Dios vivo. Eso es profetizar. Eso es declarar. Eso es confiar en Dios, aleluya. Aunque no veas nada, suelta la palabra. Declara la palabra de Dios, aleluya. Porque también hay personas, cristianos, aún siervos de Dios, que han profetizado, pero aún así siguen dudando de lo que ellos mismos declararon. Pero cuando es el Espíritu Santo, cuando es Dios el que está sobre tu vida, no vas a dudar, te vas a acordar, aleluya, y vas a seguir declarando la victoria, la bendición sobre tu casa, sobre los tuyos, aleluya. Y esa bendición vendrá, aunque tardare, aunque no veas nada. Sin duda, dijo el Señor, escríbela en tablas para que corra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene corriendo por años y seguirá corriendo hasta el tiempo del fin. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice 2 de Timoteo 3:17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Eso es lo que hace la palabra. Se cumple. Pero si usted la cree, si usted realmente la tiene en su corazón y la suelta, Señor, no veo nada, pero yo a ti te creo. Señor, estoy pasando por estas luchas, pero sé que veré la victoria. Sé, Dios mío, que los cielos se van a abrir. Sé, Dios mío, aleluya, que las cadenas caerán. Porque tú eres fiel, porque fiel es mi Padre que prometió. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se vuelva atrás. Bendito Padre de gloria, gracias te doy porque tú eres fiel, porque tú eres real, porque yo te he creído. Hermano querido, si usted realmente le ha creído a Dios, hable como hijo de Dios. Declare la palabra, suelte la palabra en bendición. Y verás realmente el mover de Dios. Verás realmente los de repente de Dios. ¿Qué ves, Jeremías? Ve una vara de almendro, le dijo. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Primero Dios le dio una visión. ¿Qué ves? Señor, veo la iglesia, Padre, que se sigue extendiendo. No lo dudes, porque viene, porque yo lo haré, dice el Señor. Eso es lo que tú tienes que saber. Y a veces nos desesperamos. A veces vemos que como que no ocurre ese milagro.
que uno espera. Pero ¿sabes? Dios se va a manifestar. Él es fiel. Es el corbatín. Así es nuestro Dios, hermanos. Él es fiel. Él es poderoso. Solamente debemos creerle. ¿No salía? ¿No salía por el celular? Estaba por apagar. Ah, gloria a Dios. Tenía poca pila, como algunos hermanos. Señor, actívalos en esta mañana. Que tengan esa pila realmente, Padre, que tú nos has dado. Y si no tienen, Señor, que tú en esta mañana, Señor, realmente los renueves. Que en esta mañana le des esa fuerza, esa energía que están necesitando. Porque dice la palabra de Dios, Isaías 40:29, que Dios le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso es profecía, eso es palabra de Dios. Entonces cuando usted le cree a Dios, usted dice, Señor, yo estoy cansado, tu palabra dice que tú me vas a dar nueva fuerza. Eso es lo que se quiere, lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Sí, Dios sabe que estás cansado, que muchas veces no encontrás el rumbo, que vienen las voces contrarias. Pero Dios dice, alienta tu corazón, para eso me manifesté a tu vida, para eso me anticipé, para eso me adelanté, para eso me rebelé, porque sabía que el enemigo se iba a levantar. ¿Usted lo que cree que Dios no sabía que se iban a levantar contra José, que los hermanos le tenían envidia, que lo iban a vender, que lo iban a escarnecer? Sí, claro que lo sabía, pero lo preparó antes, hermano querido. Para eso Dios te llamó, para prepararte, para fortalecerte, para que puedas recibir toda la bendición del Padre sobre tu vida, sobre tu familia. Declara, alaba, exalta al que vive para siempre, aleluya, y verás realmente el mover de Dios sobre tu vida, porque Él es fiel y honra a los que le honran. Venid a alabarle a Dios cuando todo no va bien, gloria a Dios, qué lindo, pero también cuando estás pasando desiertos, cuando estás pasando procesos, ahí también, hermano, es cuando tenemos que venir a adorar, a exaltar y a recibir su consejo y sus fuerzas. Ese es el poder de Dios que se manifiesta en la iglesia. Una iglesia verdadera, una iglesia poderosa, una iglesia ministrada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que permanece fiel. Es una iglesia viva. Es una iglesia, aleluya, que no será derribada por Satanás. No será derrotada porque Dios la sostiene. Eso hace el Señor. No te detengas. Sigue orando, sigue avanzando. Sigue creyendo, porque es para los valientes. Es para aquellos que le han creído a Dios. No importa, hermano, créele a Dios aunque tarde, aunque pasen meses, años. Sigue profetizando, sigue declarando la victoria, aleluya, porque Dios te la entregará. Eso es honrar a Dios. Decirle, Padre, yo te creo. Más allá de toda circunstancia, yo te creo. Mi marido se fue de mi casa, mi esposa, yo sé que tú vas a obrar. Sé que tú vas a restaurar, Señor. Todo lo que se ha levantado contra mi vida, contra mi familia, caerá por tierra en el nombre de Jesús. Mis hijos que están en la droga, están en el alcohol, los desato en esta hora, Dios mío, y los traigo, Padre, en el Espíritu, porque tú me diste la autoridad, tú me diste la gracia, Padre, para soltar palabras, para que el diablo suelte, para que las cadenas caigan. Amados hermanos, no te quedes en los rincones llorando. Empezá a confrontar al diablo, empezá a confrontar los problemas, pero con la palabra, a través del Espíritu Santo, aleluya, y el diablo tendrá que huir. Resiste toda obra de Satanás, sométete a la voluntad de Dios. Santiago 4:7, someteo a Dios, resistir al diablo, y este tendrá que huir de tus caminos, tendrá que huir de tu casa, de tus familiares, de tus hermanos carnales. Ese es el poder que actúa. Esa es la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. En el libro de Josué, capítulo 14, del 6 al 13, viene Caleb y le dice, como confrontándolo a Josué, porque estaban repartiendo la tierra, la heredad que Dios ya le había dicho a Moisés que lo iba a hacer. Y él le dijo de esta manera, ¿tú te acuerdas lo que habló Moisés, siervo de Jehová, tocante a ti y a mí, aleluya, que Él nos daría la promesa, todo lo que pisaron, la planta de nuestros pies sería nuestro?
porque yo traje noticias, aleluya, como había en mi corazón, conforme a lo que Dios había dicho. Cuando mis hermanos, los otros 10, hablaron todo en contra, hicieron desfallecer al pueblo, pero tú sabes, aleluya, que yo hablé conforme a lo que Dios había determinado. Ahora te pido que me entregues ese monte, aleluya, oh, porque todavía tengo la misma fuerza. Hoy tengo 85 años y me acuerdo cuando tenía 40, habían pasado 45 años y él estaba reclamando la bendición, y la bendición del Señor la obtuvo. Amado hermano, ¿cuántos años hace que estás esperando una promesa? ¿40 años? ¿50 años? ¿70 años? Los años que sean necesarios, yo seguiré confiando en ti. Yo seguiré esperando en ti, porque tú eres fiel, porque tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Sabe que hay gente que está esperando milagros? Y hay milagros creativos, hay milagros instantáneos. Dios lo puede hacer en esta hora. Si tenés alguna necesidad, aún financieros, familiar, Dios tiene el mismo poder. Si a Él le place, ya lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero Él muchas veces nos procesa y nos hace pasar por desiertos, por valles de lágrimas. Pero nunca Dios va a jugar con sus hijos. Nunca Dios se va a olvidar de ninguna de las promesas que te hizo. Nunca. El hombre se podrá olvidar, pero tú, Padre, nunca te olvidarás. Dice tu palabra, Señor, en Isaías 49:15. ¿Se olvidará acaso la mujer, la que dio a luz? ¿Se olvidará del hijo de su vientre, que lo tuvo que parir con dolor? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca, dice el Señor, me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de mis hijos, de las promesas que yo les he hecho. Pero esas promesas, hermano, las tenemos que tomar, las tenemos que creer, las tenemos que disfrutar, si es posible, de antemano. Yo sé que lo veré, Señor. ¿Sabe? Yo siempre declaré sobre mis hijos y mis nietos y sé que lo voy a ver. Hace unos días una hermana me manda a la madrugada que tuvo un sueño con uno de mis nietos, con Simón. Y me decía, pastor, usted no sabe, yo lo veía, tenía la edad de 16, 17 años, y yo lo veía tocando la guitarra, alabando a Dios. Era tan lindo. Nuestra hermana Silvia, Dios la visitó con ese sueño. Sigue visitando a tus hijos, Señor, porque sé que esto es tuyo. Y me llenó el corazón y me quebrantó el Señor. Le dije, gracias, Señor, porque yo sé que todos mis nietos, no solo Simón, todos mis nietos te servirán. Gracias, Señor, porque tú cumplirás. Todos mis hijos, hoy están Tonela sirviendo. Adrián te servirá, Padre. Mara te servirá. Jeremías te servirá. Ellos tienen un llamado, Señor. Yo sé que tú los escogiste desde el vientre de mi esposa. Y así usted tiene que creerle. Usted tiene que declarar a sus hijos. Bendígalos. Bendito sea, aleluya, sus hijos, hermana. Bendiga a sus hijos, bendiga a su descendencia. Aunque usted lo vea un desastre, usted créale a Dios. Dios no tiene imposible. Dios, aleluya, todo lo puede cambiar, todo lo puede hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Al que cree, todo le es posible, aleluya. Solamente debemos creerle. Yo te creo, Señor. Te creo, Padre. Si lo hiciste en mí, miserable, una persona, Dios mío, tan arrogante, soberbio, Señor, contumaz y rebelde. Pero cuando tú tocaste mi vida, cuando tú llegaste realmente a mi corazón, Señor, todo lo mío cayó por tierra. Todo orgullo, soberbia, altivez se desmorona y empieza a resurgir la manifestación de Dios.
empieza a manifestarse el poder de Dios sobre tu vida. Hermanas que te conocían en el trabajo por tu manera de hablar y gente crees que no te ve, hija, y dice, realmente me cambiaron a esta mujer y eso es otra Analía. Porque es así, hermano. Porque Dios va a cumplir, va a terminar el proceso y te va a poner en lugares de honra. Tus hijos serán alcanzados por Él, por tu fidelidad. Porque la fidelidad, hermano, no es cualquier cosa. La fidelidad es andar como Dios quiere que andes. No ser una cosa aquí y otra cosa afuera, o otra cosa en mi casa. Fidelidad es decirle, Señor, me duele esta situación, pero te creo a ti. Te creo, Señor. Sea fiel con Dios. Créale a Dios. Porque Dios te va a sostener, te va a sustentar. Dice el Salmo 34:10. Los leoncillos tienen hambre y buscan porque no encuentran. Porque su madre seguramente salió a buscar alguna presa y no consigue. Entonces los leoncillos dicen que se quejan de hambre. Pero los hijos de Dios, los que esperan en Dios, los que confían en Dios, no tendrán falta de ningún bien. Escuche bien, hermano. Eso es promesa de Dios. Usted va a ver que en el mundo, o aún a su alrededor, hay mucha gente con necesidad, que no encuentra la salida, que no tiene paz, que no sabe cómo solucionar los problemas. Pero usted, como hijo de Dios, confía en Él. Su esperanza está en Él. Mi esperanza está en Dios. Aunque no vea nada, sé, Señor. ¿Sabe por qué? Porque tu promesa es real. Porque tus promesas son ciertas. Porque tú vas a cumplir lo que me dijiste, Dios mío, allí en Sierra de la Ventana. Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000. El menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo, me dijo el Padre, haré que esto sea cumplido pronto, aleluya. La iglesia crecerá, la iglesia va a prosperar, el Espíritu Santo está ministrando, el Señor va a romper las cadenas, las maldiciones de los que están lejos del Señor y Dios los traerá. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice que el Espíritu Santo lo lleva a Ezequiel sobre el valle que estaba lleno de huesos secos y le hace una pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Profetiza, hijo de hombre, y estos huesos vivirán. ¿A quién le dice Dios? Sino a este varón. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre esos muertos, porque vivirán. Lo que Dios te está diciendo en otras palabras, profetiza sobre tu familia. Si están lejos de Dios, profetiza sobre ellos. Declarar sobre ellos bendición, porque se va a cumplir. Y dice que empezó a escucharse un ruido. Esos son los ruidos de cadenas que caen. Las cadenas van a caer. Las cadenas que tienen en prisión a tus hijos, a tu descendencia, tienen que caer. Ese ruido se está oyendo. Ese ruido, aleluya, es de cadena que tú estás rompiendo. Eslabón por eslabón, Dios mío, serán rotos. Aleluya, oh Ramacandalaya. Y vendrán, Señor, vendrán. Yo lo creo, lo declaro por tu promesa, por tu palabra. No importa dónde esté, dónde se encuentre, usted tómese de la palabra. Quizá esté en la cárcel, privado de su libertad, pero aún allí Dios tiene el mismo poder para libertarlo, para libertar su alma. Porque por más que esté privado de su libertad, el problema es cuando está privado de su libertad, de su alma. Porque hay gente que está afuera y está como si estuviese en una cárcel. Vive aprisionada, atada del pasado, enfermos, lleno de vicios, lleno de inmundicia, de cosas que verdaderamente no te edifican, de cosas que verdaderamente en vez de hacerte avanzar, te hacen retroceder. Así opera Satanás. Dios quiere darte algo y siempre trae a la memoria algo malo. Sí, porque esto no lo puedo perdonar, porque me hizo esto, me hizo aquello. El alma atada al pasado
llena de rencor. ¿Vio? No, porque a mí nadie me dio, nunca me tuvieron en cuenta, nadie a mí me dio chances de nada, nadie realmente se jugó nunca por mí. Por mí tampoco. El único fue Él. El único merecedor de toda alabanza y de toda gloria es nuestro Dios. Lee la palabra, hazla correr. Aunque no veas nada, aunque la visión tardare, aunque la promesa tardare, sin duda vendrá. Vendrá, hermano, se manifestará. No haga, como dice tristemente en Mateo capítulo 25, habla que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y habla de las prudentes y las insensatas. Las 10 eran vírgenes, estaban alabando a Dios, estaban todas en la casa de Dios, pero 5 eran prudentes, la mitad. Y la otra mitad, imprudentes. Las prudentes tenían aceite, estaban preparadas, estaban alistadas. Pero dice que el esposo se tardaba, entonces cabecearon y se durmieron. Pero al mediodía se oyó una voz. ¡Ahí viene el novio! Y se despertaron. Y las prudentes sabían que iban a entrar. Sabían que estaban en comunión con Dios. Tenían el aceite, tenían la unción, tenían la presencia. Tenían realmente, aleluya, el Espíritu Santo morando sobre sus vidas. Pero las otras 5 insensatas no. No tenían aceite. Sus lámparas estaban apagadas. Sus vidas estaban apagadas. Vivían solamente, hermano, una religión, una rutina. Esos que vienen a la iglesia y así como vienen se van. Y los encontrás a las 5 de la tarde, hermano, y están que bufan. Siempre tienen un pero, siempre tienen un problema. Esas son las insensatas. Los ves adentro de la iglesia, pero sus lámparas se apagaron. Y no vienen a buscar del aceite. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo que tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Este es el tiempo que tienes que tener la lámpara encendida. Este es el tiempo que tienes que tomar la palabra, que tienes que vivirla, que tienes que declararla para alumbrar a otros. Y fueron corriendo a pedirle. Y le dijeron, no, vayan y compren ustedes, porque no sea cosa que yo te dé y después lo mío se apague. Versículo 10 dice que cuando subieron las 5, la puerta se cerró. Mientras ellos iban a comprar, las puertas se cerraron. Dale sabiduría a tu iglesia, Señor. Dale sabiduría y pon temor santo sobre tu pueblo. Porque te voy a decir algo, amado hermano, con todo temor de Dios. Lo más importante para tu vida y para la mía es la salvación de nuestra alma. Lo más importante para la iglesia es la salvación. Es el día del arrebatamiento, así sea individual o sea grupal, cuando el Señor venga por la iglesia. Lo más importante es la salvación de nuestra alma. Eso es lo más importante. Tómate de las promesas de Dios, llénate del aceite, llénate de fe. Sal de la iglesia brincando, diciéndole, Señor, yo sé que si tú vienes me voy contigo, pero no vengas todavía, hay mucho por alcanzar. Yo voy a ver a mis hijos antes, voy a ver a mis hermanos, voy a ver a mis parientes, voy a ver a mis padres rendidos a tus pies. Yo suelto la palabra, yo declaro la palabra, sí, mi Dios, yo la tomo, yo la recibo en mi espíritu, yo la declaro, Señor, en los 4 vientos, porque esta palabra se cumplirá, como dice Hechos 16, Señor, 31, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es palabra de Dios, esa es la profecía de Dios para tu vida. Créele a Él, comprométete tú con Él, porque del resto se encargará el Señor. Solamente míralo a Él y su palabra. Pedile a Dios sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me has querido decir este tiempo, Señor? Y el Señor te quiere hablar. El Señor quiere ministrarte por el Espíritu y por la palabra. Solo cree, porque sin duda vendrá. Esta palabra se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo esto va a pasar, mas su palabra es eterna. Séquese la hierba,
marchítese la flor, mas la promesa de Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre, porque es eterna. Isaías 48, es promesa de mi Padre. Usted fue ministrado por la palabra. Usted en este lugar es ministrado por la palabra. Usted viva la palabra. Usted afírmese en la palabra. Ministrado por la palabra de Dios. Y no por cuentos ni falacias, ni mentiras, sino por la verdad. Ya está escrito. Mi Padre lo dejó, aleluya, para la iglesia. No sé cuántos aquí, yo soy la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia, es para usted, es para mí la palabra, es para usted la promesa. Gócese en el Señor y verá realmente la manifestación del Padre. Juan 11:40 le dijo el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, Marta, que si crees voy a cumplir con lo que te prometí. Pero lleva, Señor, 4 días muertos, ya hiede los sueños, Señor, llevan años las promesas, lo que me has dicho, lo que me has mostrado, ya hiede, Señor. No te he dicho que si te afirmas en fe, no te he dicho que si te tomas de la promesa, se va a cumplir, aleluya, verás mi gloria, mi manifestación. Y dice que el que estaba muerto se levantó, porque el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Así Dios te dice en esta mañana, que el Espíritu Santo saque afuera y active todo lo que te profetizaron, lo que te habló el Señor, en sueños, en visiones. El Señor quiere activarte en esta mañana y traerte a memoria lo que Él ya te reveló, lo que ya te mostró. No importa cuánto tiempo hace, lo importante es que Él te lo mostró. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Bendigo a mis hermanos de la alabanza. Bendigo a tu pueblo. Señor, sé que tú tienes cosas grandes. Sé que tus promesas, Señor, están sobre tu pueblo. Correrá la palabra y seguirá corriendo. Solamente tómala. Porque sin duda dice que vendrá. Que tú la puedas tomar, que puedas disfrutar. Que así como ves que en otros Dios va cumpliendo su propósito, también llegará el tuyo. Porque Dios no deja a sus hijos pidiendo ni hace acepción de personas. Esos hermanitos que hoy se llevan el pan, hágalo en el nombre de Jesús. Cuando lleve ese pedacito de pan, eso es vida. Porque ese pan es bendecido. Ese pan representa el cuerpo de Cristo. Y no lo tome como algo más, tómelo en el Espíritu y compártalo con su esposo, con su esposa, compártalo con su familia. Y usted va a ver realmente el poder de Dios que se manifieste. Si usted verdaderamente lo va a hacer en fe. Usted no se preocupe cómo Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Usted verá, aleluya, esta palabra se cumplirá. No lo tome por tardanza. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, hermanitos. Amados míos, no ignoréis, le dijo de esta manera al Señor, porque un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Muchos tienen por tardanza las promesas de Dios, pero dijo el Señor, yo las cumpliré. Y es realmente el Señor el que quiere que ninguno se pierda, más que procedan al arrepentimiento. Dios es fiel y Él está con su vida. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Gracias porque aquí hay vidas, Señor, que tú estás ministrando. Vidas que verán tu gloria. Verán el cumplimiento de tu promesa. Te damos gracias, Padre.